acabamos de comenzar la transmisión. Tenemos el día de hoy un invitado. Ya se había propuesto que fuera él el primer invitado del programa, digamos. Un gusto. Preséntate, hermano. Mi nombre es Brian, amigo de Baruch, y acabo de conocer al compañero. Simón. La verdad, hemos platicado con Brian y es un muchacho que la neta, sabes un chingo, güey, la neta. Sabes un chingo y está chingón eso, ¿no? Está chido. Que vamos a seguir invitando más, pero él es el invitado especial de hoy. Nos va a contar, vamos a estar aquí contando diferentes historias. Igual, ya saben, en un momento vamos a fijar el número para que ustedes nos puedan hablar sobre algunas historias que les pasaron a ustedes. De hecho, ya está en la descripción el video, perfecto. El número, entonces pues ya. Perfecto. Entonces vamos a esperar que la banda se conecte. ¿Cuánto sea al aire? 3, ¿verdad? Bueno, pues ya estamos en línea. Recuerden, el número pues es 921-161-7878. Pueden llamarnos, contarnos las historias que ustedes pues les haya pasado a sus abuelitos, tíos, primos, hermanos, lo que quieran. Ustedes pueden decirnos, ¿no? Sobre todo así es. Pues de los temas paranormales, ¿no? Ya sea chaneques, no sé, fantasmas, ovnis, de todo lo que hayan visto, destellos en el aire, no sé, cosas así, ¿no? Claro. Como hoy todo viernes, pues la sección es Viernes 13, pues no sé, un día como que de una mala suerte. Fíjate que los viernes son cuentan las personas, la gente adulta, que los viernes son días especiales que utilizan cierto tipo de personas de cierta creencia para realizar, no sé, inicios de esos rituales. Ya ves que los que son brujos o que tienen esa creencia, pues, utilizan ese tipo de fechas para realizar actos, no sé, o hasta misas, si se le puede llamar de esa manera. Sí. Fuck. Perdón, muchacho. Ponle la pura mesa, Creo que las estamos invocando. No, es que sí. Los estamos invocando. No estaba muy... Perdón los compañeros, las fallas técnicas. Nos vemos. Mueve los libros. ¿Se ve bien ahí? Sí. ¿Seguro? Chécale. Sí, vamos a ver. Ok, bueno. Pues bueno, podemos comenzar con alguna historia que tengas tú que te haya pasado, que hayas sabido, ¿no? De alguno de tus familiares, no sé. Ahorita vamos a platicar una de... Por ejemplo, vamos a hablar un poquito así como que hace cierto tiempo, en mis anécdotas, ¿no? Porque como chavo, ¿no? Que salgo a la universidad o salgo los fines de semana. Llegaba tarde a mi casa, todo el rollo, pero pues ya ves que la vez pasada te había comentado del tema de cuando se te sube un muerto. Ok, sí. Entonces, el programa pasado hablamos de eso. Así es. Salía del trabajo, salía de la escuela y llegaba a ciertas horas a mi casa. Vamos a ponerle que entre las 2 y las 3 de la mañana. Y ya me sentía yo muy cansado, ya dormía y a veces tengo la costumbre de poner música con tal de, así como que conciliar el sueño, ¿no? Sí. O distraerme, ¿no? No, pues. Antes de empezar, ¿no? Pero llegaba a ese punto en que yo no podía conciliar el sueño. Ok. Pero, o sea, yo me acostaba para esperar que sucediera y llega ese momento como que siento que mi cuerpo siente o siento yo un hormigueo. Y es donde empieza así como que a paralizarme, ¿no? Pues. Ajá. Que no se puede ni mover. O sea, pero según yo no estoy ni dormido o no estoy tan despierto, no sé. Y de repente, o sea, ya no puedo moverme y... Hay una explicación lógica, ¿no? Para eso, que dicen que es la capacidad del cuerpo para que no te hagas movimientos bruscos, entonces como que anestesia el cuerpo. Está muy relajado el cuerpo también, supuestamente, ¿no? Pero lo que a mí no me explican es por qué yo veía ese tipo de
no sé, figuras, Comparte el espeluznantes, horribles. Ujú. O sea, entonces yo quiero llamar, quiero moverme, quiero gritar y no puedo. pues. Y es como que una batalla de, no sé, Tengo que poder llegar. minutos y para mí son horas. O sea, se vuelve eterno hasta que digo, siento un pinche alivio y digo, güey, ya no lo vuelvo a hacer, ya voy a llegar más temprano a mi casa. No, Pero fíjate, había escuchado, bueno, hay un contexto de los llamados, ¿cuál es el nombre que te dije hace rato? De los metafísicos. Ah, ok, de la metafísica. Bueno, en la metafísica se dice que ellos ven una complejidad, pero si ellos entienden la armonía en la que puede alcanzar una persona, si haces el bien puedes estar en armonía con Dios o con los ángeles, pero si haces el mal, o sea, entras en lo contrario, en lo opuesto. Pero llegas a un punto en el que tu aura se puede desgastar o puede tener una energía muy baja, ¿no? Ah, ok. Y es cuando aprovechan estos entes a atacar. Entonces yo llegaba muy cansado, yo llegaba a las 2, 3 de la mañana. Ujú. El día anterior me había levantado ya a las 5 y tuve una jornada ardua, o sea, muy, muy, muy agotador. Ujú. Y es como cuando empecé a entender que no era, o sea, de que así de la nada te sucedían ese tipo de cosas, sino hay una explicación y en el contexto de los metafísicos. Ok. Entonces, el cansancio hacía que mi aura bajara y se adelgazara la capa para que ellos entraran en contacto conmigo. Eso fue una de las primeras sucesos y de veces de tantos que yo sentía ese tipo de situación pues paranormal para mí. Ok. Y bueno, tú vas a decir lo demás, ¿no? Ok. No, pues está bastante interesante, ¿no? Hablábamos justamente de esto la semana pasada. Sí, pues llegas en un momento en el que pues llegas a se te junta todo, ¿no? Digamos, lo que llevas pensando, el estrés, etcétera, etcétera. Sí. Y pues caes, No, ¿no? y aparte también, por ejemplo, disculpen, yo la neta sí quiero en eso, güey. O sea, si lo vemos de un lado como que científico, lo queremos ver un poquito más, eh, no sé cómo, vamos a verlo de un lado como que de matemáticas o físico, habla de la longitud de onda. Entonces cada cosa tiene cierta longitud de onda, ¿no? O sea, como lo digo, por Cada ejemplo, sonido, sí, o cada sea, cosa que pasa tiene por cierta ejemplo, energía. entonces, por ejemplo, nosotros desprendemos cierta energía, ¿no? Ujú. Y ya en el caso de los metafísicos combinan, o sea, ellos dentro de la filosofía es como que meten mucho Viene una gama de conocimientos. sí, mucha gente piensa que la metafísica es una burrada, ¿no? Pero pues ahí es donde también te enseñan, por ejemplo, los famosos viajes astrales, ¿no? Que tú puedes Llegar a tal llegar concentración. a una conciencia superior donde tú ya puedes conectarte con, si lo queremos ver, con el gran arquitecto, si lo queremos ver así. O sea, ya algo más. Fíjate que la ciencia que era una cosa, la religión que otra cosa, los metafísicos que eran otra cosa, y gente de una gran cantidad de creencias, ideologías que eran otra cosa, pero todo se va relacionando a partir de desde la ciencia. Así es. En la ciencia hablamos de la teoría del todo o la teoría de cuerdas, que dicen que todos los universos están relacionados y bueno, para no andar en ese momento, ¿por qué alguien dice, o por qué en la Biblia dicen que, bueno, por decirlo, un ejemplo, ¿no? Claro. Que Dios se comunicaba con ellos, ¿no? Hay una parte que explica muy bien Carl Sagan. El de Sí, Cosmos. sí, hay una parte que explica sobre la tercera y cuarta dimensión. Ok, sí. Entonces, hay una persona, vamos a poner que con un volumen de tercera dimensión se quiere comunicar con Planolandia, pues. Ok. Baruch se quiere comunicar con Planolandia. Entonces, esta persona o este objeto o ente no lo pueden ver
hasta que o sea, tiene que presentarse en segunda dimensión. Ok, ok. Hasta ese momento es cuando, digamos que se presenta a una imagen. Una persona de una cuarta dimensión no la podríamos ver ni tú ni yo. Ah, ok, ok, ok. Sí. O bueno, una quinta, una sexta dimensión no la podríamos ver, no la Ok. podríamos ver hasta que se presente como nosotros. Ah, ya de forma física o tangible. Exacto, ¿no? Ok. Ah, cabrón. Sí. Eso puede ser un ejemplo de por qué no podemos ver, no sé, a los aliens. O por qué no podemos ver a Dios físicamente. O por qué no podemos ver, no sé, muchas cosas más. Cabrón. Perdón por el lapsus, pero vi un comentario y me dio muchísima risa. ¿Sí lo puedes compartir aquí? Sí, hermano. No sé. Este... Me parece mierda. Simón, no te preocupes. Sí, no, pues de hecho sí. O sea, está medio marciano, como se dice. Pero yo también encuentro cuando te dicen es que tú no estás preparado. No, el famoso tú no estás preparado. Tú no te puedes conectar todavía con eso. ¿Por qué? Porque efectivamente hay cierto camino, cierto tipo de proceso que uno tiene que pasar para poder ir más allá de la famosa conciencia, ¿no? Ya para conectarse con algo más que no es de este plano, como estaba diciendo, de esta dimensión. Exacto. Y ya para eso, pues en este caso, vamos a citar no sé, me gustaría citar a Buda, a Siddhartha, que él sí efectivamente como que logra ver las famosas reencarnaciones en las cuales él había pasado, ¿no? Pero es un estado como el famoso estado nirvana, cuando ya estás muy relajado, porque ese sujeto meditaba un chingo, y a partir de la meditación logra como que salir de la Matrix, si lo queremos ver así, igual Jesús también, es como que enseñó el camino para salir pues, de la supuesta Matrix, ¿no? Entonces, fíjate que no me salí del punto, ¿no? Estábamos hablando de los sucesos paranormales. Exactamente. Exacto. ¿Por qué se movió esto? ¿O por qué escuché tal ruido? Entonces, estamos en un punto, en cierto plano, ya sea como le llaman, tercera o cuarta dimensión, la verdad. Entonces, pueden estar sucediendo muchas cosas alrededor de nosotros. Son esas dimensiones a las que no podemos ver, no podemos percibir físicamente, o no lo podemos ver tal cual como nosotros, ¿no? Pero sí, están en ese momento. La teoría de cuerdas habla de que pueden suceder 10 universos hasta 500 universos, pero no es que existan, sino que existe la probabilidad y las posibilidades de que esos eventos ocurran. Y es una gama finita de posibilidades. Ya saben que antes se cree que el universo es finito, pero no tiene un límite. Así es. Entonces, en este plano, estamos aquí nosotros, y en un plano más grande ya, añadiéndole medidas, dimensiones, por decirlo de alguna forma, están sucediendo muchas cosas y alrededor de nosotros, ¿no? Sí. Bueno, llámenos para que nos cuenten las historias que les han pasado a ustedes. Si tienen alguno, un saludo aquí a Daniel, Oliver y Viridiana que están aquí comentando. Cuéntenos sus historias. Claro. Vamos a recibir pues lo que sepan que les haya pasado, ¿no? También, pues igual si quieren aportar algo, también es bien recibida su llamada para que pues ustedes también participen, ¿no? Y estén aquí interactuando con nosotros, ¿no? No, pues ya meterse en ese tipo de temas, bueno, como estás diciendo tú, a lo mejor lo podrías ver en algún tipo de secta. Aquí no vamos a tener tabú ni nada, pero por ejemplo en los gnósticos, en los masones, en otro tipo de sectas, ese tipo de temas creo que son como para iniciar, ¿no? Y darle el conocimiento general al que se está iniciando. No sé si a lo mejor, no me van a decir, no, yo pertenezco a tal secta, no me van a decir, pero pues no, igual, exactamente, o sea, no hemos leído mucho, creo que ninguno de aquí pertenece a ninguna secta, entonces pues, no sabrían. Pues no sé, o sea, es conocimiento, como dice, un poco oculto, ¿no? Que sí llama la atención por el tipo de cosas que a lo mejor en esta sociedad no estamos acostumbrados a escuchar. Y cuando, por ejemplo, ahorita que comentaste todo esto, es como de información, bombardeo, y dices que
O sea, qué lluvia de chingada. ideas. Ajá, Lluvia de ideas, empiezas a relacionar, empiezas a comprender, tiene algo de cierto de ese tipo de ideología, tiene algo de cierto de este tipo de otra ideología, Ujú. incluso con la ciencia, y entonces es cuando empiezas a relacionar y llegas a un punto en el que tienes Sí. como lo dije hace un momento, un análisis multidimensional de las cosas, cómo las percibes, y bueno, Exactamente. quieres darle un... El enfoque, ¿no? Ajá, es un punto de partida, un parteaguas, ¿no? A partir de aquí ya comienzo a entender muchas cosas. Sí, igual, bueno, mencionando este tema de los planos, vieron la película Interestelar, me imagino. Sí, ¿no? En Sí. la parte en la cual el vato ya estaba supuestamente viendo a su hija, pero en realidad pues era como, digamos que el pasado, no sé si, ¿no la viste esa? Sí la vi, entonces, Que le manda un mensaje así no me acuerdo, en fue código, él no sé qué, algo así. el que hizo que sucedieran todos esos eventos. Él propició Sus mismos eventos. llegar hasta ese punto creyendo que era ¿cómo le dicen? Poltergeist o algo así. Ajá, el famoso Poltergeist, ¿no? De los Donde sucesos, ¿no? suceden eventos, Que se cae no sé qué, ajá, la que no silla. puedes explicar, Ujú. que te llamaron, que te tocaron, escuchaste alguna voz, e incluso, bueno, eso de que yo estoy solo en mi casa, bueno, es un ejemplo mío, estoy solo en mi casa, es tarde, no hay nadie, y bueno, y escucho que me hablaron en la cocina, en la ventana, en el baño, no sé, del otro lado, y me asomo y vaya, no hay nadie, o sea, yo digo, y escucho la voz, tal vez sea de mi papá, de mi hermano, no sé, algún familiar, y de dónde salió el sonido, se quedó guardado, es algo, Muy cierto, ¿no? un Ajá. universo paralelo, o sea, ¿qué pasa? Sí, que no le podemos dar una explicación como tal, pero sí, pues le tratamos, ¿no? Tratamos de encontrarle la Sí, o lógica sea, cada quien generalmente. le da su... O sea, cada quien da su punto de vista y no nos podemos quedar con una porque no hay verdades No, absolutas. claro que no. Y es como que muy egoísta decir, no, pues fue esto Porque así porque fue así y fue punto. y ya, no, aquí pues cada quien es libre, ¿no? Y todas las teorías o formas de explicación que se le puedan dar son válidas, ¿no? En Sí. el caso, por ejemplo, hablamos de los griegos, bueno, disculpen, los griegos decían, Del no, jueves. pues, el famoso, que el universo a lo mejor ya estaba, o sea, no, y luego partes del famoso... Todas esas historias fue, pues, que se fueron propiciando y Sí. supuestamente fue, bueno, cosas que según fueran Así es, saliendo, ¿no? ¿no? Por Pero ejemplo, no, que decir, en el caso, yendo un poquito de la religión, ¿no? Hebrea, cristiana, no sé, si lo vemos de esa manera, que te dicen, no, pues que Dios un día hizo la luz, la se hizo a la se luz, hizo la sí, luz, se hizo el y agua. a partir de ahí empieza a contar, ¿no? Pero si nos vamos a lo mejor a otra teoría, los físicos que dicen que del Big Bang a lo mejor... Y yo lo relaciono como que un destello, ¿no? Ajá, una exacto. explosión, y se hizo la luz, Sí. o algo así, Pero también... poner un punto de vista, ¿no? Sí, un hilo para relacionar. Algo también lógico, bueno, no lógico, sino irónico, es que pues la persona que creó o hizo la teoría del Big Bang, pues es una persona católica, ¿no? Que es muy fiel a su religión, Sí, o sea... sí, hay muchas, desde el que dijo que el hombre provenía del mono, pues también tenía sus creencias, Sí, también. ¿no? Sí, o sea, bueno, vamos a dejar estas dudas. ¿Ustedes qué creen de eso? Mira, Un poquito, saliendo un poquito del tema. fíjate que yo tendría que entender tal ideología de manera general, o no sé, un poquito más adentrado tal ideología, no sé, entender a los budistas, entender a los cristianos, entender Claro. a los judíos, no sé, Exactamente. entender otro tipo De filosofía, ¿no? de filosofías de otros países y decir, puedo relacionar esto, coincide esto, y todos, bueno, todos que crean un Dios, o sea, hablan del bien y del mal, y a partir del bien y del mal habla de una ley no escrita, o tal vez una ley escrita, y eso fue a partir de alguien que legisla el bien y el mal. El bien y el mal. No, lee el comentario. Okay. Bueno, disculpa Brian, está bueno, pero dice Itzel, pues por ejemplo, mi hermano cuando se fue a vivir solo, pues posiblemente haya sido su inquietud a un lugar desconocido y nuevo. Me comentó que en su primera noche, ahora sí como foráneo, no pudo dormir
porque se sentía que le arrebataban la sábana y que le susurraban, y por más que él se tapaba, se la volvían a jalar, y pues que procedió a leerse un salmo y listo. Pues bueno, la Itzel. neta, Itzel, gracias. Muchas gracias por tu aportación. Gracias. Ujú. Hay palabras, viéndolo de este lado, hay palabras que pues, siento yo que te traen, como volvíamos a tocar el punto de las vibraciones. Ajá. Y las palabras, todo eso que uno salen de la boca, tienen cierto tipo de vibra que podría a lo mejor o pudo haber blindado a... Es como tu entrar en hermano. armonía. Exactamente. Desear el bien. Ujú. Yo estoy bien, estoy deseando algo. Orar es entrar en una comunicación con Dios. Bueno, para los que creen en Dios. Ujú. Y es estar en un punto armónico en el que, Tú sientes paz, ¿no? Te das paz a ti como mismo. dice él, te blindas, te proteges. Y ese tipo de eventos, situaciones paranormales que hacen que entres en contacto con ese tipo de entes, o sea, ya no suceda o se alejen. Exactamente. Bueno, yo lo veo desde mi punto de Sí. vista. Por ejemplo, en el caso de los budistas, ellos lo que hacen es la famosa meditación, es como un blindaje para ellos. En el caso de, pues, de los cristianos o ramificaciones del catolicismo, pues está la oración o los salmos y todo eso, ¿no? Para Sí, sí. un blindaje, ¿no? Ya. Hablando, bueno, retomando el tema de las, digamos, dimensiones de planos astrales y todo eso, los budistas, ¿no? Se supone que ellos también llegaban a cierto punto de paz, de tranquilidad, de que lograban disminuir tanto pues no sé, sus vibraciones, no sé cómo Sí, decirlo, una vibración muy... y poder hacer viajes astrales, ¿no? Eso está interesante, que es otro punto de vista muy distinto a otras religiones, ¿no? ¿Ustedes nunca han intentado hacer un viaje astral? Yo sí. O bueno, Yo sí. que hayan salido de Tratar de hacerlo, ¿no? o que le haya salido de chiripada, pues. A mí A sí, mí pero realmente no. te voy a ser honesto. Mira, mi experiencia que me pasó fue que yo la meditación la implemento, ahorita no la implemento tanto, pero la empecé a implementar a los 18 años. Fue porque pues yo la neta igual no podía como que conciliar el sueño, mi sueño estaba bien trastornado, entonces yo empiezo a buscar imágenes así relajantes, ¿no? Dije, pues yo no era así de los que creía que con una imagen o con sonidos podrías a lo mejor conciliar el sueño. Entonces lo que hice primero, imágenes relajantes, ¿no? Ya después te venía, por ejemplo, hipnosis para dormir, y dije, ¿qué onda, no? Técnicas. Ajá, técnicas. Claro. Ya, pues llego con un video que es de respiración y empiezo yo a empezar. Que te dices cuántos segundos, ¿no? Cuántos segundos mantener, exhalar y no respirar, ¿no? Algo así. Y ahí fue donde yo me empecé a enfrascar más. A la par, yo agarro un libro de donde venían biografías y es donde que lo abro así, me aparece la imagen de Buda, Siddhartha Gautama. Dije, uno dice, como dices tú, no, pues coincidencia, pero yo siento que era como un tipo de sincronización, que se estaba sincronizando tanto la respiración que yo estaba haciendo por una cuenta, como qué casualidad que yo haya abierto el libro y aparece pues este personaje, ¿no? Ya empiezo a investigar más de eso y ahí es donde me empiezo a topar que Buda pues tiene como tentaciones, él era un príncipe, ¿no? Logra igual como que salir de la Matrix y todo, y él explicaba cómo empezaban a respirar, pero él no es que haya inventado eso, sino él veía a los yogis, a los famosos yogis que practicaban el yoga y la respiración, porque eso de la meditación me parece que viene de los hinduistas, de los hindús, o sea, todo ese tipo de respiraciones, y él lo implementa, ¿no? Entonces dije, bueno, pues no pierdo nada, ¿no? Y empecé yo, o sea, duré que los 18, 19 con eso, hasta que un día dije, no, pues me voy a quedar, me relajé tanto, porque ahí te dicen pon la venta en blanco, ¿no? Yo me relajé tanto que sentí como ligeros achaques en el cuerpo, como que mi cuerpo se empezó a, no sé, como cuando como se empezara a congelar, sentir medio pesadón. Y es segunda que yo sentí como que empecé a sentir como un tipo de dolor en esta parte. Y yo al principio dije, no, pues no. Estás utilizando tu mente a lo máximo. Dejo pasar eso, ¿no? Y el día siguiente lo vuelvo a intentar. Y ahí es donde me llama la atención porque yo pues, me empecé a buscar y hablaban de los famosos viajes astrales.
Y ahí dije, no, pues hay que intentarlo, ¿no? Y yo dije, no, pues ¿por qué me duele aquí? O sea, y yo empezaba a investigar, yo leía René Descartes. O sea, esto te voy dando a la par. O sea, a la par, yo me topo con René Descartes y René Descartes hablaba de la glándula pineal, que es el tercer ojo que está por aquí. Entonces dije, no, o sea, qué más quiero? O sea, algo me está indicando que a lo mejor tengo que seguir haciendo esto, ¿no? Y dije, no, pues René Descartes. Y luego, pues como me gustan los mayas, había leído un libro que se llama El ojo de los dioses, donde hablaban también de la glándula pineal. Entonces empiezas a como a la famosa sincronización, bueno, pues aquí. Y empiezo a volver a intentar el famoso viaje astral, respiración. Y haz una que un momento donde tú sientes que tu cuerpo como que se empieza a levantar. Como que tu cuerpo se empieza, bueno, no el cuerpo, sino como tipo de energía. Tu presencia, se empieza a tu levantar, alma. se empieza a levantar. Pero también pueden venir sucesos como de que empiezas a ver un chingo de colores o ves todo de negro, como o sea, pasan un chorro de cosas, pero tú estás bien concentrado y la respiración disminuye bastante. O sea, ya es de que respiras a lo mejor, una inhalación por minuto que vas haciendo, de tan profundo que estás. Entonces, no sé si a ese Una nivel, trascendencia. no sé si a ese nivel, Bastante por la bien. falta de oxígeno, tu cuerpo empieza como que a delirar o algo así. Oye, que este güey levántalo. No sé si sea eso o también viéndolo. Fíjate, la gente le llamaría, no sé, alucinaste, fue un desmayo, te sucedió esta cosa. Por ejemplo, se dice que cierto tipo de tribus o algo así, en la antigüedad consumían cierto tipo de hierbas. Ajá. Y que eso los llevaba, no sé, se extasiaban o de alguna manera ellos veían cosas o sentían que volaban. Tanto se puede explicar que como psicotrópicos que son, o sea, provocaba una alucinación o incluso una agudeza de sus sentidos, ¿no? Porque dicen que cierto tipo de psicotrópicos, en este caso hierbas naturales, provocaban una agudeza en el que si tú, por ejemplo, los animales, el perro, tienen la audición más aguda que el ser humano, el olfato. En ese caso ya era que ellos podían ver cosas que una persona como tú, como yo, como Edsel no pueden ver, pero ya era la agudeza en ese momento que se había desarrollado que ahora ya puedo ver tal cosa, ya lo puedo percibir. Incluso no sabemos si los animales pueden ver otras cosas que nosotros no podemos, ¿no? Es un tema muy discutido, ¿no? Entonces en ese momento es cuando tú empiezas a entender que vienen los perros llorando y que vienen y le ladran a la nada y bueno, no sé. Abordando ese tema de los animales, recuerdo que una... Una llamada. Ah, ok, sí, Sí, no te claro. preocupes. Gracias. Bueno. No te preocupes. Pues, pásate aquí mientras... Hablando de los animales, tengo un familiar, tiene un perro tipo lobo más o menos. Es un rancho, ¿no? En el estado de Chiapas. Contaban mis tíos que eso ya había pasado con anterioridad, en que los perros pueden ver cosas y cuando es algo, digamos que muy fuerte, lo ven y los deja ciegos. Los deja ciegos con los ojos así todos grises, porque supuestamente vieron algo que digamos que no sé si los impactó con mucha fuerza o algo así, y y los deja ciegos, pero digamos que te salvan en ese momento pues de algún ente supuestamente malo o algo así. No, pues Pasa, hermano. permiso, gracias. Y se queda ciego el perro por esta que supuestamente vio algo. Y ahora el perro pues está flaco, no come y va andando chocando pues, por todo el patio, ¿no? Pero pues bueno, lo mantienen vivo pero pues ya está ciego, ¿no? Eso es lo que cuentan o que saben mis tíos pues, en el rancho que es que probablemente vio algo, ¿no? El perrito. Bueno, el perro. Fíjate que ¿por qué ese tipo de situaciones no se ven
en mayor proporción o en las ciudades, en las grandes Siempre- urbes. Siempre, hay Siempre esa tiene que intención, ser, ¿no? no Un sé, rancho, en un rancho, un lugar en una solitario. lejanía, aquí, allá. Sí, sí. Porque se dice que, por ejemplo, en el caso de los duendes, que son entes Chaneques, duendes, como quieran decir. elementales, De la naturaleza. De la y todo. naturaleza. como un árbol. Ujú. O sea, puede que no tenga alma, o sea, no van a ir al cielo, al infierno, no pueden, simplemente tienen una vida, Deambulan durante todo incluso el tiempo en la tierra, ¿no? pueden tener la misma edad que un árbol viejo, que Sí, ellos son claro. protectores de la naturaleza, hasta eso me contaban, que ellos eran protectores de la naturaleza, Ah, sí, sí, que sí. si tenías que cortar un gran árbol, tenías que pedir permiso, Sí, 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 sí. entonces es el entorno elemental donde ellos se manejan, viven, conviven y bueno, en esa zona pues es una conurbada, pero ya cuando empiezas a ver por ejemplo, un arroyo donde hay agua que es elemental, donde hay naturaleza. Inclusive cuentan que cerca de ríos y lagos hay brujas, ¿no? También no sé si han escuchado esa. Que cerca de los lagos se ven las bolas de fuego que representan brujas y así. Recuerden que pueden llamarnos, ahí está el número en el comentario fijado y en la descripción del video para que nos cuenten sus historias si tienen alguna que contarnos. Ya saben, aquí estamos al pendiente y bien recibida. También hablando de eso, un amigo me decía que por ejemplo, los nahuales, ¿no? Que son personas que se transforman en monstruos, bueno, no en monstruos, en animales, ¿no? Tipo Humanoides. humanoides o bien un animal. Me preguntaba un amigo, güey, pues es que él se supone que no cree, ¿no? En nada de este Sí, tema, sí, sí. de nada. Entonces él me Escéptico. dice, sí, escéptico totalmente, ¿no? Antes no era, pero ya se volvió, X. El vato me dice, güey, pues es que no, güey, ¿cómo se va a convertir un vato así? Que no sé qué. Le digo, güey, pues no hay lo sabemos, explicación no lo lógica sabemos. de que suceda, supuestamente. Exacto, eso no lo sabemos, pero Sí, pues, es. güey, son cosas que pues se saben, ¿no? Y me dice, güey, pues es que no, mira, ¿por qué no, por ejemplo, el gobierno, ¿por qué no le paga a una persona para que se vuelva un murciélago y vaya a espiar una base militar o una pendejada así, ¿no? Y güey, pues es que, pues no, güey, no, tampoco es como que yo vaya a decir, soy un nahual, me voy a convertir y puedo ser su espía, o sea, pues como que no, o sea, suena... O sea, que ellos lo hacen bajo un objetivo, o sea, ellos Sí, ellos tienen un alguna interés, razón. no sé, alguna razón, o sea, propia, no de decir yo hago esto y espero que todo el mundo lo sepa y todos O, síganme, ¿no? o que, no sé, que lucre o simplemente pues es algo ya sea o natural que pues le pasó o tiene una don X cosa o pues que no quiera hacer algo malo, digamos, conscientemente decir, voy a ir a espiar, ¿me explico? Sí. Igual tengo otra historia de otro primo, que igual de Chiapas, pero él es maestro, él lo mandaron a la sierra. Entonces, pues, para no hacerte la larga, en esos pueblos se sabe que hay personas, no, es que fulanito es nahual, fulanito es nahual. Para esto, No manches. te estoy hablando de un pueblo, Secreto a voces, ¿eh? Es un secreto a te voces. estoy hablando de un pueblo que está a 4 horas de la ciudad más, Próximo. digamos que poblada, civilizada más que nada, porque esos pueblos no están civilizados, no tienen agua potable, no tienen luz eléctrica, no tienen nada. Entonces, dice, este pueblo no habla español, habla lengua indígena, todos. Vaya. Ni siquiera el jefe del pueblito, porque todavía se maneja por jefes de pueblos, no sabe hablar español. Se entienden a señas, güey. Obviamente, el maestro es maestro, pero está mandado, hay una escuela ahí, pero dice, güey, ninguno de los maestros que ha venido le ha puesto atención al pueblo porque nadie sabe hablar español. Nadie. De todos, de ese pueblito. Bueno, a señas dicen una frase que significa jaguar.
te mentiría porque ni siquiera me acuerdo cómo es, pero dice, todos los niños le dicen a un niño esa frase, ¿no? O sea, que él es el jaguar. Y él le dice, ¿por qué, no? O sea, le pregunta, pues, a cómo pueden, ¿no? Porque él trata de enseñarles español, ¿no? Okay. El abecedario y todas esas cosas. Y él le hace así, le hace así y le hace así. O sea, que se calle y haciendo como un jaguar, digamos, ¿no? Una manera de intimidar, ¿o qué? No, no, como diciéndole que se calle, pero que sí, ¿no? Ah, ok, perfecto. Entonces, así como que verga, güey. O sea, imagínate que un niñito te diga, no, pues Simón, pero chitón. O sea, O sea, guarda el secreto. sí, O algo así. digamos, ¿no? Entonces dice, güey, ya no manches, y justamente al siguiente día en la noche se muere una gallina, no sé. O sea, en el pueblo se sabe que hay y que van, por ejemplo, no sé, a otro pueblo o cazan así, digamos que en la noche, esto siempre pasa en la noche y pues se sabe, ¿no? En el pueblito. Está Fíjate, bastante curioso. ¿por qué, por ejemplo, los niños tienen una interacción como una mayor interacción con, en este caso, ciertos tipos de seres elementales? O incluso que dicen que los niños pueden ver a un familiar Ver ya difunto, Sí. muerto. Bueno, y por mi casa, Se cuenta. vamos así, los niños, cada que paso por un callejón y entonces ahí, mucha naturaleza, abundan los árboles, un monte, hay un arroyo El cerca de ahí. arroyo, sí. Entonces, me dice uno, es hijo de un vecino, señores, ese niño me insultó. Y yo, what the fuck, ahí hay monte, o sea, no, me enseñó los colmillos, me hizo, y yo, what? ¿Qué te Yo no mamaste, veo, o sea, niño? no veo nada, o sea, entonces ya es como que cierta hora va a Preocupación, ¿no? atardecer y digo, o sea, ¿Cómo? no veo nada, quién anda ahí, o sea, ¿qué puede ser? Entonces, no es el primero que me lo dice, ya los hijos de otros vecinos ya como que no lo sacan a tal hora por esa parte porque Sí. dicen que se aparecen los duendes. En este caso los duendes no tienen nada que ver como el occidente, pues Ok. la creencia europea de que vienen vestiditos con su gorrito. Ajá, con su gorrito, no, aquí Como no. como Aquí lo más leprechaun. conocido son los chaneques, Como un ¿no? leprechaun, ¿no? Ajá. Ajá. Aquí tal Aquí cual son son niños con caras ya medio adultas, así, Los- encueraditos y Los chaneques se les figura así, ¿no? y brincando en el monte. Incluso me han dicho vecinos que entran no sé, a las 2 de la mañana, vienen con su Trabajar carro, y prenden todo. las altas y al fondo ahí están brincando y brinco descomunal de 2 metros No al manches. monte, al Más pantano. que el bicho cuando me entero, ¿no? Y dices, o sea, no te lo creo, Sí, no te lo creo. Ese tipo venía fumado o venía así, no, o sea, es lo que pensaría Sí, uno. Sí, no, venía- ese güey está loco, güey. No, sí, ese güey está loco. Pero no es uno, son dos, son tres, son cuatro. O sea, los que viven en esa parte Lo cuentan como si fuera. opinan lo mismo, han visto lo mismo, les sucede lo mismo. Y ya no digamos las vivencias que tienen en sus casas cuando están solos, pues. No manches. Pero los niños son los que dicen, yo lo vi, y mis señores con ellos. Y bueno, ¿Cómo? No? yo en ese caso, yo no he tenido así tanta interacción con ellos de que sí se me ha parecido, pero los demás que viven en esa parte, vayan, ¿qué decir? Están fuertes, están Sí. fuertes, están fuertes. Sí, eso es para comenzar, es un ejemplo, ¿eh? Sí, ya luego nos irás contando qué onda, ¿no? Sí, sí. No, está entretenido. Bueno, como dices tú, no hay que, como decir, ¿no? El famoso duende de Europa, ¿no? Con el Con leprechaun. gorrito y barbita. No, y... Aquí el folclore mexicano es muy, muy amplio también. Y tenemos casos, por ejemplo, como le dices tú, no sé si lo quieras ver como chaneque o... Fíjate, ¿qué tan lejos estamos de ese tipo de civilizaciones? A lo mejor, alguien puede pensar, es que los europeos nos trajeron esa creencia. Pero incluso hay cierto tipo de comunidades que aún conservan la lengua y que aún conservan, no sé, todas sus costumbres. Ujú. Ya hablaban y comienzan... hablaban de lo mismo, pues. Así como en México hay pirámides y en Egipto hay pirámides, allá en Europa hablan de ese tipo de seres elementales y acá también. Con diferente nombre, pero, o sea, viene siendo... Ajá, pero entonces, ¿qué onda?
O sea, si Existe una relación. si estamos hablando de que hay coincidencias muy marcadas, porque si son marcadas. Sí, porque si solamente existiera ahí, dirías, bueno, es una mentira local, es un mito local y Claro, no te lo creo, es ¿no? de ahí, del pueblo. Pero no es solamente de ahí, incluso, o sea, Claro. Centroamérica, países del sur, otros estados, no sé, países del norte y demás. Sí, ¿eh? sí. Ujú. Tenemos una amplia cultura y compartimos también, lo veníamos mencionando ayer, una amplia cultura y creencias con también otros continentes. Hay, pues, lo que mencionábamos de las pirámides, dicen que las pirámides mayas y las pirámides de Egipto, tienen, digamos que la misma... Una alineación. Ándale, exacto. Con La las estrellas, alineación y tienen una, digamos que, ¿cómo se le diría? Consistencia tan perfecta que ni los mejores edificios la tienen, digamos. Fíjate, la ingeniería que manejaban en Eso. ese momento, ¿no? Que, o sea, independientemente de la capacidad humana, o sea, para hacer un tipo de monumento a esa escala, tú lo comparas y se va a llevar tantos meses, porque contamos con maquinaria, contamos con tecnología y Sí, demás. sí. Pero en aquel tiempo, hace miles de años, o sea, ¿cómo es que llegaban a hacer ese tipo pues, de eventos, pues, esculturas, Sí, pirámides, construcciones, exacto? está bastante fuerte. Igual hay varias teorías en las que, bueno, una de las que platicamos Jesús y yo era de, por ejemplo, que puede que seamos provenientes de Marte inclusive, que hay pues cierta historia en la cual cuenta una persona que ve seres muy grandes y que eh, el planeta Marte ya está consumido totalmente y mandan a un equipo, se supone, a explorar otros mundos, planetas, llegan a la Tierra y casualmente lo que se veía o se creía que había en Marte, por ejemplo, pirámides, Fíjate que son muy parecidas a las que están por ejemplo, en Yucatán. eso es a lo que iba. Hay vestigios o no sé, de alguna manera por decirlo, muy parecidas y relacionadas, donde uno parece observar que hay un astronauta o que va la figura tal y se relaciona con la cultura tal que está a miles de kilómetros y en diferentes épocas. Sí. Sí, Eso es lo importante, épocas. en diferentes épocas. Pueden ser 500.000 años de diferencia y aparecer lo mismo acá o a tantos kilómetros de distancia, lo igual. O sea, casi idéntico. Y es que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el Popol Vuh, junto con Libro maya, ¿no? sí, el libro maya, con si lo queremos ver así, vamos a un ejemplo, el infierno de Dante. En el libro y luego si lo queremos ver con el valle, el Mictlán para los aztecas. Ajá. Pues, por ejemplo, en los tres hay niveles de inframundo. Del inframundo, del O sea, infierno. por ejemplo, Sí. en el Popol Vuh me parece, son como 7 niveles, no me acuerdo. Y en el de Dante son 9. Sí, son 9, me parece, en el de Dante. Y en el del Mictlán también son 9. Y cada uno tiene diferentes castigos y cómo se van quedando. Por ejemplo, en el infierno de Dante, hasta el último están los ateos. O sea, se me hace medio raro, ¿no? Pero bueno. Y por ejemplo, Es el castigo. en el Popol Vuh, igual, hay diferentes tipos de castigos. Y la última casa tiene un castigo específico para ciertas personas. Y el Mictlán también. Nada más que en el Mictlán pues está el famoso Choloscuincle, ¿no? Que te ayuda a ir a cruzar todo el lugar y todo, ¿no? Pero Sí. o sea, y cuando descubren el Popol Vuh, los católicos, cuando llegan a unas zonas de Guatemala, lo empiezan a traducir. Entonces, ellos dicen, no, pues, ¿a qué chingados? O sea, ¿de dónde sacaron estos güeyes esta madre? O sea, ya creo que no me acuerdo si Dante había hecho el libro, no recuerdo bien, pero ya te está hablando de decir coincidencia aquí, coincidencia desde... No es algo que se lo inventó, sino tal vez es un conocimiento que lo adquirió, no sé, de alguna forma alguien se lo transmitió, lo soñó, lo vio, pero coincide y son diferentes culturas. Así es. Son diferentes culturas, diferentes épocas,
la distancia, no sé, ideología, algo así. Sí, exactamente. Y vamos a seguir vamos a cambiar un poquito de tema. Voy a tocar el tema de que me había comentado un papá, nada, es que pues, no pudo marcar, pero bueno, yo lo voy a comentar. Mi papá Sí, es muy, bueno, mi papá es escéptico en ese sentido, como lo estamos tocando. A él no le ha tocado un suceso como tal, pero él me cuenta que a mi abuelo sí le pasaron sucesos que lo hicieron en su momento dudar de creencias, ¿no? De lo que él creía, ¿no? Mi abuelo era ferrocarrilero, ¿no? Ahí, pues, obviamente, estamos hablando de 1900 y, ¿qué? 1940, me parece, 50, no me acuerdo. 30, 40, o sea. Él era ferrocarrilero, pero él era el manejaba, el que estaba hasta el vagón principal, ¿no? Maquinista. El maquinista. Entonces, en ese entonces se subían a las personas, México pues tenía esa forma de transporte, ¿no? El metro y todo eso. Sí, el ferrocarril fue de los primeros, ¿no? Que Y, sí realmente también se ocupaba para llevar personas, ¿no? Principalmente, ahorita ya casi no se usa, pero no, sí. pues ya, de hecho, para transporte público, Hay uno solamente nada más, ¿no? la bestia que se sube arriba, pero... No, hay uno creo que en uno de los estados del norte. Chihuahua, Chihuahua, exacto. Okay. Sí, hay uno que, pero nada más pues digamos que es como viaje para ver. Turista. Sí, es más okay, turista okay. que realmente de transporte necesario. Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero sí existe Y uno. en ese entonces, pues, te comentaba, mi abuelo se queda en una zona, ahora sí paran todo el tren, y mi abuelo, en vez de irse pues al último vagón donde se puede dormir, él se le hace muy fácil y se queda dormido en las vías. Entonces, le habían comentado que pues había una obstrucción adelante, que se iban a parar como unas 3 4 horas y pues no había ningún problema, ¿no? Entonces mi abuelo pues agarra y se acuesta con su coche, todo el rollo. Entonces él en el sueño escucha que le dicen, oye amigo, despiértate porque te puede pasar lo que a fulano de tal. O sea, obviamente no, el nombre no me acuerdo, disculpen, pero le mencionan un nombre a mi abuelo, ¿no? Despiértate porque te puede pasar lo que a esta persona. Así que pues mi abuelo se despierta así todo como, ¿sabes? ¿No? Así de abruptamente, ¿no? Oye, ¿qué cosa? Y pues mi abuelo no hace caso omiso en ese entonces. Y empieza a contar, ¿no? Oye, fíjate, me pasó esto, ¿no? Pues, entre sus colegas, ¿no? ¿Qué pasó? No, pues, soñé y en el sueño tuve una pesadilla cuando me despiertan, donde alguien me dice que me mueva. ¿Por qué? Porque me puede pasar lo que le pasó a tal persona. Entonces mi abuelo no conocía para nada a esa persona, o sea, no la habían escuchado para nada mencionar. No había una relación, pues. Ninguna relación, exactamente, ni amistad, ni nada. Entonces, Fíjate, cuando él cuenta eso, él le comentan, oye, no, es que esa persona, el tren lo arrolló. O sea, esa persona estaba dormida como tú y el tren llegó y lo arrolló. Entonces mi abuelo, pues, dice, no, pues es que yo ni lo conozco, pero pues, ¿de dónde lo conoces? No, pues del sueño. Y dice, no, mames, ¿cómo que del sueño? Pues en el sueño alguien me despertó y me dijo, oye, te va a pasar esto. Y ahí fue donde, pues, mi abuelo hizo, o sea, Pero pues quién, ¿no? De alguna ¿De manera se comunicaron con esa persona, o sea, un aviso, pues, para poder decirle de esa manera. Básicamente fue pero un aviso, ¿no? Está medio... Pero igual, bueno, menciona también cómo estaba dormido, ¿no? ¿En dónde? Porque, sí, en las vías del tren. o sea, también su abuelito tuvo la fantástica idea de acostarse en las vías, güey. Sí. O sea, como que tampoco... Bueno, digamos que en ese tiempo no había tantos sistemas de seguridad, normas y internacionales de seguridad. Eso fue Sí, claro. lo que me contó mi papá, ¿no? Y que él agarró y pues ya sabes, ¿no? Nadie pasa por aquí, pues. Yo traigo el tren, no hay pedo, freno de mano. Y, o sea, pero curiosamente en ese lugar, ahí fue, porque dicen, ¿dónde estabas dormido? No, pues ahí. Es que ahí fue donde el tren lo arrolló ese vato. Entonces, pues... Como que ya estaba el precedente, ¿no? O sea, independientemente de que no había nadie, no había manera de que él supiera o conociera el evento que le sucedió a la otra persona. O sea, ahí estaba como que el evento guardado o la energía, o no sé cómo le podemos llamar, ¿no? No, la neta sí, yo la neta no sé, pues me lo cuentan mi papá y mi papá, pues la neta sí es bien escéptico, pero que me venga a decir esto, o
O sea, que me digas, sí, no, pues sí. Pinta de escepticismo, pero, o sea... Pero, ¿cómo lo explicas? Exacto, Ajá. exacto. Es algo demasiado, pues no sé, sin, no sé cómo Ajá. decirlo, pero no, O sea, no lo crees, pero hasta llega el momento, en el punto en tu vida en el que te sucede un evento similar y dices, nadie me lo va a creer. Me Claro. pasó, van a decir, estás fumado o algo así. Sí, claro. no, te convences a ti mismo, no, fue tal cosa, fue tal cosa, fue tal cosa, punto. Claro. Para no entrar para que tú mismo no entres en un estado de psicosis, ¿no? De decir, fuck, me están pasando esto, me está pasando esto, me está pasando Fíjate, esto. yo a veces, o sea, yo estoy como que en el punto de lo que puede ser real, lo que puede ser mentira, o sea, Sí. no, trato de no dejarme llevar por mi mente, Sí, o decir, creer no, hasta cierto punto, a ver, ¿sabes? esto no puede suceder y eso sí puede suceder. Busco el lado lógico de las cosas. Sí, sí. Dentro de mis otras vivencias, a veces estoy en mi casa y, no sé, voy algo a la cocina, voy a mi cuarto y prendo la computadora y de repente, ¡pras! Los platos. Típico, los platos, o sea, Sí, la no es, de, cocina, no es de que mi mamá me dijo, ay, sí, los platos, mi abuelo dijo, ay, sí, los platos, no. Yo lo escuché y digo, tantas veces me lo dijo mi mamá y no le creí. Digo, hasta que me pasó. hasta que me pasó, pero, o sea, yo en el primer evento, en el primer suceso, digo, no lo creo, o sea, es lógico, se claro. movió, estaba mal acomodado. Mamá, ¿cómo así? Estaba en el bordito. Y era lógico, porque nos han enseñado a ser lógicos. Sí, A que los eventos paranormales pues no tienen a buscarle una razón, Sí, a buscarle una Exactamente, razón. Sí, sí, sí. Entonces, más tarde, pronto cierran la puerta. Ah, ok, la ventana de seguro estaba abierta y demás, no sé. Portazo, ¿no? Pero el último, bueno, es que en esa fecha yo estuve leyendo un poco de información, o sea, información de ese tipo de temas Ok. que se supone que nadie tiene que saber porque eso es secreto, es oculto, ¿no? De alguna manera me enteré y compartí una información y bueno, de repente se cuenta que voy saliendo de mi cuarto y me avientan algo. O sea, literal, no sé qué era. Sentiste un lápiz, ¿no? Era una cosita de metal, no sé si era un corta uñas o algo, ¿no? La verdad no sé. Entonces, yo volteo y a quién veo, no veo a nadie porque no hay nadie en mi casa. Regularmente yo sí a veces estoy solo y trato de buscarle. De seguro se cayó, pero ¿cómo va a volar desde a Sí, cierta no. altura con el objeto y cómo va a 2 metros de distancia? No No, hubo sé. viento, no hubo nada. O sea, pues, sí. alguien tiene que haberlo movido, no, Sí. no, y no solo eso, sino aventado con fuerza, así como para Sí, que... como para que sientas el... Es como un aviso pedo, de ¿no? que te estoy viendo, sé quién Cuidado, eres, Cuidado, cuidado, o Cuidado, sea, chavo, cuidado. Sí, sí, sí. ya no es como que un llamado de que estamos aquí, sino... Y es donde, ¿sabes qué? Mejor me encierro con mi cuarto y a ver, sáquenme. Es que, por ejemplo, ahorita que dice mi mamá, pues, si me está viendo mamá, si me vas a ver después, pues, gracias. Yo la neta, mi mamá sabe cómo soy y pues obviamente también te he comentado, ¿no? Claro. Pero yo luego digo muchos comentarios bien, pues, un poco idiotas, si lo queremos ver así. Ujú. Pero, por ejemplo, yo, pues, sí, en ese sentido, yo soy como deísta, entonces no creo que haya como un demonio como tal, ¿no? Un Dios ya establecido. Sí, pero pues hay cosas que no les podemos dar explicación. Pero sí, exactamente, cuando empiezas a repetir algo, como dice, si dices mentiras, entre más las repites, luego Más se te pueden la volver crees. verdades. O sea, Sí, lo claro. puedes creer. Sí, que te lo La ley de grabas, pues, te lo atracción, crees. güey. Yo me acuerdo que hubo La un ley de momento, atracción. exacto, hubo un momento donde bueno, yo escucho metal y todo, pero yo escuchaba un chingo de metal, pero muy pesadito, ¿no? Entonces, ahorita lo sigo escuchando y todo, pero pues no pasa nada. Pero yo sí escuchaba un chingo de eso, güey. Y hubo un día donde yo estaba en mi cuarto, o sea, no había nadie, estaba solo, eh, no tenía música. Y me acosté, ¿no? Normal, viendo al foco. Pero yo sentí como gritos. Escuché gritos, entonces yo salí y dije, no, pues no hay nadie aquí. No, ¿No? pues si de alaridos hablamos, ahorita vamos para allá. No, pues qué pedo, aquí no hay nadie, no me asomé, nadie. Nadie. Y empiezo a buscar igual, ¿no? Qué chingado. Me vuelvo a acostar, pero eran como gritos como cuando alguien grita,
pero hay un viento y se lleva el tipo de grito. Es como... Ándale, así, Una güey. pasada, ¿no? Una No mames, pasada. así. Un alarido, pero, o sea, Así. un movimiento, o sea, fugaz casi. Pero así eran uno tras otro. Dije, no mames, qué chingado. Entonces, Ya no estabas escuchando salgo, música. güey, ya no. Y dije, salgo y dije, no mames, pues qué chingado. Y empiezo a ver. ¿Y qué hora era? No, eran como las 12 de la noche, por ahí. ¿Y tus perros? Noche. No, mis perros, yo no tenía perros todavía. Ah, ok. Y salgo, no, normal, y nada. Y me quedé otra vez, dije, no, pues chingue su madre. Yo no creo que está mal. Cuando de repente empiezo a sentir un puro bombardeo, güey, así culero de alaridos, pero así, bien tosco. ¿Y el escalofrío? No, yo me sentí así como oprimido. Atrapado, ¿no? Como oprimido, güey. Atrapado. Dije, no mames. Y yo solito empecé, dije, no mames, qué chingados pasa. Helado, Dije, no helado. mames. Dije, o sea, yo estaba el clima, güey, y como que sí sentí como ligero sudor, güey. Dije, no mames, qué chingados. Que no, ya no voy a escuchar esta madre. Ya sabes, ya O no sea, voy a escuchar ya esta no madre. lo vuelvo a hacer. Ya no lo vuelvo a hacer, ya mañana voy a ir con mamá a la iglesia o cosas así, ¿no? Sí. Fíjate que yo, Sí. partiendo de ahí, o sea, hay escucho cierto tipo de música o convive, mira, por ejemplo, el trabajo es donde hay mucha gente. Puedes, yo pienso, ¿no? Por alguna manera que así como que entablamos, conversaciones, intercambiamos ideas, así podemos transmitir energía. Sí, claro. Entonces, claro. Si vas con una persona que tú dices, ¿cómo te bien. sientes? Estoy deprimido, ¿no? Tú puedes, Ok. o sea, como que transmitir. En ese caso, en el Tu trabajo alegría, ¿no? hay una gama de personas y eventos y mucha gente. Y siento que todo eso se te transmite ya cuando llegas a tu casa. Casi Tal vez- tranquilo, ¿no? Ya. No, mi O al casa revés. es... O sea, hay momentos en el que en el día estamos tan ocupados, ¿no? Pero ya en la noche que ellos salen o que ellos van a otro lado y me quedo yo solo, o sea, tal vez yo vengo cargado con esa energía. Ah, ok, sí. Y no sé, tal vez se puede guardar por ahí, se puede desplazar. Pero hubo veces en el que, fíjate, mi mamá me decía, o me dice, cuando tú veas algo, no te asomas. O no vayas a querer porque te va a entrar mal aire o algo así. Ya sabes cómo dice el dicho, la curiosidad mató al gato. Sí, claro. Entonces, dentro de las tantas veces que he llegado tarde a mi casa, o sea, otra vez vuelvo a lo mismo. Sí, tarde. He tenido muchas interacciones la hora. con eso, he tenido muchas interacciones. Entonces, estoy ocupado, estoy trabajando, o lo demás en la computadora, y de repente, mi ventana, la tocan, y yo Pero digo, así literal 3 como persona. 3, 4 veces, como si alguien me llamara. Sí. Pero yo digo, o sea, intentando darle la razón, de seguro fue un pájaro. Sí, o. Los pajaritos se paran en la protección y están tocando la ventana. Ok. Entonces salgo, me meto, voy al baño, voy por la cocina y cierro la puerta. Y de repente, yo tengo la costumbre de meterle seguro a mi puerta, no sé por qué. O sea, para que nadie entre, ¿no? Pero estoy solo y es mera costumbre. Entonces escucho la chapa. Y digo, güey, ¿Quién está ahí? ok, Mamá. no pasa nada, no van a entrar. Tranquilo. No creo que, o sea, no tienen la energía suficiente como para que pase. Para quitar el seguro, ¿no? Y de repente el closet lo azota. Y yo digo, bueno, voy a prender la luz. O sea, llego a tal punto en el que como que logran su cometido, pues yo me siento en ese momento en el que ahora sí ya voy a guardar silencio, mejor me calmo y demás. Sí, claro. No, pues está. Y como que sucede eventualmente, fíjate, los días que me sucede, viernes, sábado. Ya el lunes no, porque pues ya comienza la semana. Están y cansados bueno, los. yo creo que su Sí, interacción es, no sé, fin de semana, ¿no? Y entonces, de repente, una vez escuché un grito y estuve así de asomarme, o sea, de abrir la La cortina. ventana. Era la madrugada y me acordé lo que me dijeron, no lo hagas, o sea, nunca experimenté, o sea, y tampoco quiero experimentar, o sea, ¿qué me va a suceder? ¿Qué tal Sí, si claro. del susto, del impacto, no ¿Qué sé, eso, güey? Te pasmas. o sea, Ok. ya ves que a la persona del susto se le puede dar azúcar, no sé, Sí, algo, sí. alguna reacción, y yo, Sí, me da azúcar y diabetes. Sí. y entrando de eso, o sea, la Llorona dicen que, ay, mis hijos, y esos
Bueno, al menos yo nunca escuché tal cosa. No. Nunca escuché un "ay mis hijos" y demás. Pero he escuchado alaridos. Y es en esa parte donde vivo, hacia atrás, donde pues el terreno es baldío, es amplio y bueno, Pasa el arroyo, hay árboles viejos, etcétera. de etcétera. todo, ¿no? Hablando de eso de la Llorona, le comentaban en la transmisión pasada aquí a Jesús que en otros países los conocen como banshees. No sé si has escuchado Ajá. también de ese término, Peña. No, fíjate que no. Bueno, con un compañero que también hablábamos de esto, o bueno, más bien hablé de esto, nos decía que igual en Europa, en algunos lugares, no te mentiría decirte alguno, que han escuchado también este tipo de gritos muy fuertes, ¿no? No precisamente "ay mis hijos", como lo cuenta la leyenda, pero sí un fuerte ruido que hace una mujer, ¿no? Que hace, pues, perturbante, ¿no? Porque no es algo que disfrutes, ¿no? Escuchar, ¿no? Y sobre todo cuando te está pasando a ti a tal hora, estando solo en la noche, no se ve Fíjate, nada, ¿y etcétera, por qué sería etcétera. una mujer? Sí, claro. ¿Por qué designarlo en sexo, no? O sea, no, pero, o sea, todos dicen, bueno, los vecinos, los conocidos, Ok, los demás. sí, sí. Y no es que me lo contó mi mamá, bueno, sí, pero ya venía eso, tiene rato, tiene años, Años. y coincidimos en lo mismo, ¿no? Suceden muchos eventos, en muchos lugares, tal vez de la República, del ¿Sabes? Estado, muchas ciudades, no sé. Yo le puedo encontrar esta lógica. En que, bueno, tal vez en algún lugar se escuchó un ruido normal y, oh, no, que no sé qué, unos gritos de una persona, ¿no? X. No, sin designarle un sexo, ¿no? Pero puede que en otro lugar haya sonado muy parecido. No igual, pero puede ser que haya dado como cierta tonalidad que se escucha como "ay mis hijos", ¿no? Entonces probablemente bueno, digamos que yo estoy aquí y a una cuadra se logra escuchar "ay mis hijos" o algo así, ¿no? O bien que ya sabes, ¿no? Tú sabes que en todos lados se escucha que, pues, todos saben de todos, o al menos en esos tiempos, entonces probablemente se hayan enterado de lo que dice la leyenda, ¿no? Que mató a sus hijos, y de repente se empiezan a escuchar así Los una corridos, tonalidad sí. parecida, no precisamente que hayan dicho "ay mis hijos", pero algo parecido y lo designaron a eso, y así se quedó, y así se corrió la voz, y se han escuchado en otros lados gritos, pero pues lo relacionas a Con ellos. a la leyenda ya conocida, ¿no? Es que también, por ejemplo, Esa es la explicación que le puedo encontrar, bueno, ¿no? no sé, ustedes, hay un libro, bueno, no tiene nada que ver con lo misterioso o algo, pero habla mucho de la fuga de ideas. O sea, por ejemplo, no sé si te ha pasado que tú estás pensando algo y alguien al lado, vamos a suponer, tú quieres materializar una idea. Pero ¿la conté o no la conté? No la contaste, no la contaste. Te encontraste No hay con manera de transmitirla. Exacto. Y que te digan, no, oye, ¿cómo estás? No, un ejemplo, yo te digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y de repente yo saqué esa idea a relucir, ¿no? Y tú dices, oye, este güey se robó mi idea, pero ¿cómo se la va a robar si nunca se la dije? Pensó lo mismo que yo. Ajá. ¿Qué probabilidad hay de que suceda eso? Sí. Que piense exactamente lo mismo que yo. Sí, o Y sea, tal como lo no dices, sé si ¿no? te ha pasado a ti y a ti, Edsel, disculpe, Sí, sí. que alguien, a lo mejor ustedes tienen una idea o algo, y alguien llegó y la materializó o lo pensó. Y digo, oye, pues qué onda, o sea, pensé. No, sí, me ha pasado de que hemos coincidido y estaba a punto de decir eso, pensé eso, no lo dije, pero Sí, tú. sí. Pero, o sea, que sea complejo, que no sea fácil de pensar. Exactamente. O sea, eso es lo importante, ese es el punto, el grado, ¿no? De Sí, la complejidad. todo el enfoque, precisamente el enfoque que tú le querías dar, él dijo, güey, traigo esto, o sea, etcétera, ¿no? Y dices, ah, cabrón, güey, yo también, o algo así, ¿no? Que te quedas así como, ¿qué pido? ¿Qué pedo? Y es ¿Qué que, por pedo? ejemplo, bueno, en el libro mencionaban de la famosa fuga de ideas. En el caso, le voy a poner que el caso rápido, es por ejemplo esta chica, una escritora que menciona en el libro que ella saludó a una muchacha, ¿no? No la volvió a ver nunca, pasaron un año, y la muchacha, ella Elizabeth Gilbert, la que estaba escribiendo un libro sobre Brasil. Ok. Entonces la muchacha, cuando la otra muchacha saca a relucir el libro, que iba a ser un libro igual acerca de Brasil y otras cosas. Pero entonces ella dice, bueno, yo nunca le conté a ella
nunca le conté mi idea. Pero estrecharon la mano. Sí, se estrecharon la mano. Hubo un contacto, una interacción. Entonces ahí ella, bueno, de manera teórica, de manera, una dando la explicación. hipótesis, podríamos decir que las ideas tienen vida, o las ideas brincan de cerebro en cerebro, y a la que esté más seguro, a la persona que esté más segura de querer llevar ese cometido, es donde la idea se cimenta. Fíjate, por ejemplo, el ser humano, el cerebro, o sea, es más complejo de lo que creemos. No solamente somos personas que llevamos a cabo un trabajo, hacemos esto, hacemos el otro, hacemos cosas rutinarias, pero, o sea, tenemos una conciencia, soñamos. O sea, ¿cómo lo explicamos? ¿Cómo en nuestros sueños suceden cosas que nos, por ejemplo, como lo que tú contaste, que nos avisan que nos puede suceder un aviso, un llamado? O sea, o soñé que le iba a pasar a una persona cercana que pasaba esto. Y sucede, pero de alguna manera distinta. O sea, ¿cómo podemos prever, ver el futuro y de alguna manera, o sea, transmitir la idea sin decirla? Pero a tal grado de que es la misma, pues. Sí, claro. No, pues está medio cabrón. Y que pues el humano no tiene límite, ¿no? Pues se cuenta, ¿no? Cuando, por ejemplo, en esta película de Lucy, que estamos ocupando el 20% de nuestra capacidad cerebral, ¿no? O de nuestras habilidades, ¿no? Y hasta eso. Están frenando. Sí, no, pues. Nada, sí, puede coincidir con algo de lo que hablamos de los budas, ¿no? Que de los planos y que podían llegar a tal concentración, güey. Pues eso también es una parte de nuestro cerebro que pueden usar, ¿no? Que se puede usar, pero pues simplemente pues no le damos uso. Hablabas también de la glándula pineal, ¿no? Que llegas a tal concentración que sientes aquí un hueso que pues si no se usa no se desarrolla, ¿no? Como todo, ¿no? Entonces sí tiene relevancia. No, y por ejemplo, y yendo un poquito como lo que estamos comentando, no me acuerdo quién decía, si me acuerdo, no, creo que era Carl Jung, era un psicólogo, y él hablaba de que hay gente, ¿cómo le puede dar una explicación lógica? Pues hay como un tipo de nubes que retienen todas las ideas de todos. O sea, está medio curiosón, pero por ejemplo, hay alguien a lo mejor vamos a suponer que hay alguien allá, en otro lugar, que también tuvo la misma idea que nosotros. Entonces, como que él le llama como el consciente colectivo. O sea, son términos medio raros, pero habla de que hay gente que es una explicación que él le da a que por qué hay gente que piensa lo mismo, que porque entre uno va pensando, digamos, estoy pensando algo, entonces yo mando como un cierto tipo de vibra al universo, entonces de repente hay otra persona y manda esa vibra al universo, entonces el universo es por eso que manda como ese tipo de señales, está medio... Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a nuestro punto del sueño? O sea, ¿a dónde vamos? ¿Es mentira? ¿Qué tanto es real? ¿Ese mundo existe? Cuando estamos soñando. Pero es una realidad. O sea, independientemente de que no es físico, no lo podemos tocar, creemos que eso lo inventamos, o sea, no es así. Esa es una realidad alterna de, bueno, nuestras ideas, pero fíjate, dentro de los eventos que pasó hace como 3 años, de los temblores aquí, que azotaron, ¿no? En septiembre, sí. O sea, yo en la escuela, allá en el TEC, y de repente, eso fue el segundo. El que fue a mediodía. El que le pegó a la Ciudad de México. A la Ciudad de México, sí. Llega un compañero, le decimos Pedro, un saludo, Pedro el marihuano. Entonces, o sea, qué seriedad, ¿no? Sí, echamos cotorreo, echamos desmadre. Y dice, güey, no mames, soñé que temblaba. Cabrón. Y órale, chido, ¿no? José el Soñador o algo así, o sea, no estoy riéndonos, ¿no? Mofándonos un poco. Sí, claro. Soñé que temblaba, le digo, ¿y qué pedo? ¿Cómo estuvo el sueño, no? Soñé que alguien tocaba en mi puerta y le decía a él, hoy va a temblar. Y que él se quedaba, o sea, manches. Ok, le digo, ¿y ese fue todo el sueño? Sí, chido tu cotorreo. Y no acababa de pasar como 1 hora
y de repente, o sea, se sintió aquí Sí, levemente, sintió ¿no? leve. Sí, nosotros estamos en el laboratorio. Yo estaba en los UAD y, oye, está temblando, ¿no? Y ya sacamos el celular y Sí, sí. que azotó la Ciudad de México. O sea, ¿qué probabilidad había de predecir un temblor? Cabrón. Pero lo importante, la idea le llegó en su sueño. Pero, Sí. pero si el sueño es, no sé, algo que nosotros inventamos en nuestro cerebro, supuestamente, Sí, sí. pero es una realidad. O sea, alguien llegó y le dijo, hoy va a temblar. Claro, bueno, no azotó como el anterior que se sintió acá, criminal, Bueno, al menos horrible. en la zona de allá se sintió más cabrón y en la zona de acá se sintió más cabrón, Sí, ¿no? sí, los, no. los Pero dos, bueno, fue un aviso y cuál había la posibilidad de entre todos los millones de mexicanos, entre todas las horas, Sí, y, sí. y que habláramos de eso o que le naciera, o sea, la coincidencia, y yo, bueno, yo pienso que la coincidencia no existe. No existe, fue un Fue un destino, llamado. llamado. Oye, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué? Porque conocemos como estas hierbas, ¿no? En este No, caso. y me da risa, o sea, yo digo, él lo dijo con una intención así como que estuvo Háganme raro, caso, qué pedo. háganme caso. Pero yo sueño eso, no lo cuento, van a decir, este loco, o sea, Sí, no le tomas importancia. güey. no le tuve importancia, Claro. pero Algo pasó. vaya que pasó, y pasó, Hay un programa que se llama La Hora Feliz que hacen unos comediantes, podcast igual. Haz de cuenta que uno de los güeyes dice, no, y mañana va a temblar y la verga. Y güey, precisamente fue el temblor de Ciudad de México, güey. No es Alex Pac, No, es el tío Robert. no lo Bueno, conozco. el vato lo dice en el programa de mame, mañana va a temblar en la Ciudad de México y que la verga. Y güey, al día siguiente pasa pinches destrozos y la madre, y güey, ¿qué probabilidad había de tú en tu estupidez, en tu lapsus, decir, mañana va a temblar y mañana tiembla, güey? No manches, o sea, Aparte también, imagínate. los famosos temblores están pronosticados para ciertos fechas, ¿no? Por ejemplo, en septiembre fueron los temblores. Pero también Mes fue... patrio. y luego Retiemble fue... sus centros de la tierra. Sí, Está sí, medio raro, sí, ¿no? sí. La neta, güey. O sea, Eso sí, también cabrón, tiene qué ahí pedo. alineación, güey. Sí, no, y luego... Y fue pues en el mismo mes del 85 que fue devastador, Sí, Exactamente, sí. Es lo que lo que quería llegar. ¿Por qué fue en ese mes? Y en esa por fecha. qué fue en el famoso 85? Y luego supuestamente mucho antes, tantos Había años pasado. antes, había pasado También. otro también. Y creo que cada 30 años, no me acuerdo cuánto era el lapso en el que iban A estar temblando Ajá. fuertemente. Entonces, por ejemplo, digo, quien llegó a la puerta de ese amigo en su sueño, o sea, lo escogió a él para darle ese aviso. Fue de Puede manera ser. aleatoria, fue el primer canal de comunicación disponible, no sé. Sí, puede ser que él O sea, haya estado en tal relajación, lo que hablamos hace rato, las ondas, vibraciones, que le llegaron que mensajes hubo alguien hubo un ente, digámoslo así, con una energía más fuerte capaz de llevar el mensaje, ¿no? Se compaginaron y, güey, mañana va a temblar, güey, ponte verga. No sé, ¿no? Puede ser, sí. puede tener cierta relación, no lo sé. Claro. Pero sí, está muy interesante. Está medio Estas coincidencias, marciano, ¿no? pues, existenciales, no lo sé. Está Sí, bastante bueno. curioso. No, y también, por ejemplo, como ahorita que tocaste el punto de José el Soñador, hay gente, bueno, que a base de sus sueños puede como que predecir. Y todo eso, voy a contar unas notas medio pendejas, la neta, bien pendejas, pero son ejemplos. pero son reales, güey. Voy a poner un ejemplo, yo me acuerdo que andaba saliendo con una chava, y yo, me acuerdo un domingo, yo llegué y yo soñé que esa chava estaba hablando en el sueño yo me topé que la chava estaba hablando con un chavo, Ok. ¿no? Y yo pues le comento al día siguiente mi sueño, oye, soñé esto. Y la chava no me dice nada, ¿no? Sin pedos. Le digo, ¿sabes qué? Yo sentí mi sueño muy real. Es Muy cierto. real. Y él la encargo, ¿es cierto o no? Ah, pues, no tienes por qué preocuparte, pero yo vi en sus ojos La mentira. La así de bestia, huevos, güey. así de huevos, güey. Y la vieja me dice, no tienes por qué preocuparte. Y decido terminar esa La relación. Y al día siguiente la chava ya estaba hablando con el vato.
Coincido. O sea, Madre, amigo. Así de cabrón, güey. Dije, Algún no, ente dijo, hermano, tienes que saber esto. huevo. Sí, Carnal, yo sé algo que tú no. fue algo medio pendejo, pero yo la neta, yo sí creo en eso, güey. Los sueños tienes que Tienen saberlos un mensaje, interpretar. ¿no? Sí, claro. Porque imagínate la gente que interpretara todos sus sueños, que le dieron una interpretación, a lo mejor no lógica, pero dices, no, pues, soñé esto, bueno, qué quiere decir? Y hay gente que sí, dice, ¿soñaste esto? Ah, va a pasar esto. Los famosos Sí, sí. gitanos, ¿no? Ajá. A esos... ¿Qué sueñas con que si agua es esto, que si son animales es esto, y de qué tipo de animales es el otro? Bueno, no sé, por así algo. Claro, claro. Pero, por ejemplo, bueno, ya como ustedes saben, hace un par de tiempo tuve cierto accidente automovilístico, ¿no? Sí, no entraremos en Y detalles, pero... Ok. durante esas semanas, esos meses, yo tenía unos sueños guajiros. O sea, Guau. soñé que estaba en un lugar, de ese lugar iba a otro y luego otro, o sea, eran episodios. Ok. Eran episodios, pero en uno de esos tantos episodios y se repetía el sueño. Pero el sueño Ok. no era desde el principio, sino era la continuación. Eso es lo que lo pasó la otra vez La también, que- continuación. Sí, sí. Entonces, en el primero yo estaba en el puente, ibas al trabajo, ¿no? De aquí de Cuatza, iba a alta velocidad y de repente pasa criminal en el sueño, el carro se hizo así, se desbarató y dije, mierda, ¿qué hice? No mames. Bueno, pasa la continuación y estoy más adelante, ya estoy llegando al trabajo y termino, es que en el sueño fue inevitable, pues, Ok. no lo pude evitar. Y digo, bueno, eso no va a pasar, o sea, como que si lo cuentas a alguien... Eso ya fue después del accidente. Eso fue antes del accidente. Fue antes. Fuck them, Sí, bro. güey, antes por eso. Entonces, Saludos a la ya. yo siempre dije, si lo cuento no va a pasar, así que ya de alguna manera soy más tranquilo. O sea, esa era mi idea, ¿no? Sí, sí. Pero pasan algunas semanas, ya casi al mes y gracias a Dios no me maté, pero en el sueño yo me veía así como que, no sé, yo me veía a mí Moribundo. mismo desde otro punto. Y yo estaba así, pero yo decía, Como volando, ¿no? wow, ¿qué hice? O sea, yo me veía a mí mismo como, yo pienso que cuando alguien fallece, Sale te de su ves cuerpo. o sales de tu cuerpo, te ves que te Tu espíritu, desprendes, ¿no? Tu espíritu. te desprendes, ya no estás vivo. Sí, sí. Entonces, esas fueron las interacciones, dije, no, creo, no va a suceder. Sí pasó, no, gracias no a esa escala, no a esa magnitud, Sí, pero, sí, sí. pero Lo bueno. recordaste tal como fue. Sí, y las continuaciones, y era el aviso, pues. Sí, lo principal, no manches. Y yo andaba cuando agarraban el carro y decía, me fijo por aquí, me fijo por acá, no hay nada, voy a baja velocidad. Con cuidado, con cuidado. Pero bueno, porque no se pudo evitar ese rollo, ¿no? Pero No manches, no. estuvo cañón, No, o sea, yo siento que sí, güey. Hay cosas como, ya lo estamos repitiendo, pero hay cosas que no tienen una forma en la matemática. ¿Pero por qué? Porque el humano se ha vuelto muy lógico. A todo le quiere ver una pinche Todo explicación. quieren ahondar que tienen explicación matemática. Que porque la gravedad, que porque esto, que porque lo otro. Pero ¿qué tal si no es así? Exactamente. ¿Qué tal si no es así? Yo lo veo como un conjunto de probabilidades, pero Sí, también. dentro de esas probabilidades, ¿qué probabilidad hay de que nosotros estemos predestinados? ¿Existe un destino? Sí. ¿Estás predestinado? ¿O no? ¿O tú lo inventas? ¿O qué pasa? No sé. Es el famoso, ¿no? Yo forjo, bueno. Yo forjo mi destino. Pero es que también, vamos a hacer un ejemplo. Yo creo más en que ya tenemos un destino. ¿Tú crees? Destino Mira, propuesto. vamos a poner este ejemplo y a lo mejor... ¿Y qué tal si es la idea que nos quieren meter de que tenemos un destino? No, pues va a pasar? es la que yo creo, ¿no? Bueno, no, Cada por quien. decirlo, por decirlo. Por ejemplo. Vamos a suponer un ejemplo. Si tú le dices alguien, un católico, te va a decir que el humano tiene libre albedrío, ¿no? Sí. Un ejemplo. Pero vamos a suponer que llega un suceso que pasa a alguien que fallece. La explicación que ellos te dicen es que, pues, no te van a decir, no, pues se murió porque, pues ya. Lo más lógico que te pueden decir es que ya estaba destinado. Pero entonces ahí se rompe la ley de libre albedrío, porque esa persona tuvo libre albedrío, no decidió fallecer en ese momento, Sí, pero nadie. falleció, pero falleció en ese momento. Entonces ahí entra como una famosa como contradicción, ¿no? Ujú. Yo por eso lo quiero ver más de una reencarnación,
O sea, por ejemplo, vamos, no sé si ustedes han pensado, ¿por qué la perrita que tienes abajo, no se pregunta, oye, yo estoy aquí a toda madre, pero los perros de afuera, pues, no tienen comida, güey? O sea, yo no sé si, Ok. o sea, Una conciencia sí, habla, ¿no? exactamente. Nosotros sí podemos hacer eso, ¿no? Oye, yo estoy comiendo aquí y el vato de allá afuera no tiene comida ni nada, ¿no? Pero pues yo por eso lo veo así de Desde que esa perspectiva. una famosa, pues no sé, una reencarnación o algo, ¿no? O por ejemplo dices tú, ¿por qué precisamente esa perrita está aquí y no otro perro? ¿Por qué precisamente Ok. ella? Puede ser que a lo mejor en su vida se portó bien, hizo las cosas, bueno, un ejemplo, hizo las cosas Sí. bien y le tocó Reencarnar de buena manera. reencarnar de buena manera y no batallar con los problemas mentales que el humano se hace. Ok. Puede ser, ¿no? O sea, no Sí, sé cómo digamos lo algo ves. que no pueda ser depredado, que no sea una carga, que no sea Ujú. simplemente un animal libre, por ejemplo. Así es, sí, sí. Yo lo veo así, pero no sé. Pues está un poquito raro esa teoría, ¿no? Porque, pues bueno, ¿de dónde sacas tantas almas para reencarnar, no? Ah, Por claro. ejemplo, ¿no? O Ah, sea, y hay vida. obviamente, por ejemplo, remontándonos hace miles de años, pues se supone que había pocos humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo reencarnas a humanos de más, pues, a que vivan, digamos? Porque Si es que tienen la opción. nacen 10, Ujú. pero muere uno, ¿me explico? Fíjate que puede ser un privilegio, igual reencarnar, no sé. Podría Pero, ser. por eso, pero ¿cómo explicas a las nuevas personas, digámoslo así? Porque muere una persona y renace, y nacen 10, por ejemplo. Hablando de que en los humanos es así. Supongamos que no necesariamente tiene que ser una persona Fue reencarnada. un perro, ¿no? Ujú. Un animal o una planta, no Ya, sé. ya pasas un tiempo, miles de años. Sí, sí. Si es una persona que tiene que nacer, pero no tiene, o no, no lleva una vida atrás, no sé, por así decirlo, ¿no? Pues sí. Que es nuevo, pues. Ujú. Sí, bueno, ahí son ya cuestiones de como filosofía, Sí, ha de estar muy algo profundizando así, un ¿no? poquito, ¿no? Pero lo importante de aquí es los sucesos que no tienen explicación, Sí, claro. lo paranormal, cómo explico el sueño, cómo explico que se mueven las cosas, cómo explico, no sé, las ideas que se transmiten, cómo se pueden explicar los demás. Sí, es algo, pues, la neta, que yo prefiero dejarlo así, aunque el humano quiera Profundizar. profundizar. Pero Sí, sí. bueno, dicen dentro de la filosofía que el humano quiere buscar lo exterior, pero ha descuidado mucho el interior. Entonces yo siento que sí. Es cierto. Nos hemos vuelto muy banales. Sí, Sí. muy banales, exactamente, bueno, materiales y todo eso, ¿no? Materialistas, Pero individualistas, no sé. en ese ámbito, por ejemplo, si yo siento que si hay una introspección, porque es muy difícil que la haya, entre más se haga ese ejercicio, los resultados podrían llegar con mayor facilidad. Por ejemplo, vamos a suponer no sé si escucharon o vieron la película de el hombre en busca el hombre que conoció el infinito, Sí, Así de sí, sí. del hindú, hindú. hindú. Ándale, Del o sea, hindú. ¿cómo chingados le hizo, güey? Que se inventó, no, es que yo veo fórmulas matemáticas nada En más mi pasar mente. en mi mente Tal. y los otros vatos matándose ahí, Estudiando lo que ya se estudiando, sabía, y llega equivocándose. este güey, oye, no mames, Ya, esta ya le teoría. llegó como mensaje, Sí, pero tenía la facilidad, tenía la capacidad de entenderlo, pues. exactamente. Sí, la podía interpretar sus pensamientos, ¿no? Tenía ese don, tenía ese don. Profundos, sí, claro. Ahí es donde dices, bueno, a lo mejor. Y él, dentro de la filosofía que abrazaba, era como la hindú, ¿no? Y rezaba y todo el rollo, y se quedaba como en trance, y de repente ya se dejaba su trance y se ponía a escribir el cabrón, y de repente, no, pues a ver esta fórmula, ¿cómo le hiciste? No, pues nada más la soñé. No, Pues es cabrón. que yo la vi, no sé cómo le dicen, ¿no? ¿Y qué le decían? No, es que tú tienes que tener un método matemático. Tienes No que me tener un puedes, fundamento, no puedes te lo venir puedes con esta. inventar. A ver, Sí. ¿de qué libro sacaste? No, pues es que yo lo soñé. Yo creo que o él llegaba a un punto en el que hacía oración, rezaba, entraba en armonía Uh-huh. y digamos que cuando tú piensas, reflexionas, o no sé, bueno, vamos a decirle otra vez, entrar en armonía, yo creo que tu mente es capaz de comprender un sinfín de cosas y formas y Ajá.
y logra proyectarlas de una manera en que alguien no lo ve, no lo entiende, y dices, Sí. tienes un don, o sea, yo pienso que es eso, o sea, la armonía, ¿no? Como tal vez Buda en su momento lo hizo, ¿no? Ujú. Digo, Puede por ser. decir algo, sí, sí. Sí. No, pero sí está cabrón, entonces. Pues hay bueno, que- ya llegamos a la hora y media, no sé si le damos un ratito más o... Otro rato, Simón, Ok, le damos otras Otro ratillo. historias y a ver qué onda. Simón, mira, no sé si aquí en Por Fate está circulando una historia que yo la vi de un compañero que publicó que pasa bueno, le sucedió a una muchacha que son como los que hacen las necropsias, me parece. Disculpen, algún médico, no sé si esté viendo esto, o algún estudiante, ¿no? De medicina. Yo una vez fui a una necropsia y la neta te sentí bien cabrón, güey. ¿Tú estabas ahí en la operación? Yo estaba en la operación y el muchacho que había fallecido había sido un centroamericano que el tren le había despedazado los pies. No manches. Así. Impactante, O sea, mira, te voy a ser honesto, llegué con una chava con la que pues, en ese entonces yo andaba en la prepa. Mi papá pues me logra pues conseguir como una entrada, ¿no? Al anfiteatro, ¿no? Ok. Y es una que vamos llegando, pero uno bien salsa, güey. No, no hay pedo, ¿no? Yo Cuando aguanto. güey, sientes un puto frío por todo el cuerpo. Haz de una que es como si entras en un Congelador. en un congelador. Sientes como si el mundo se detuviera, güey, el tiempo. Cambia la vibra, ¿no? Te sientes así como pesadito, güey. A la mierda, sí. Y cuando entramos, porque ya es capaz o sea, antes y es el cambio de... sí, el cambio brusco, güey, como de pasar a lo material, como algo de ya no tiene alma, güey. O sea, como que el cuerpo siente ese choque, ¿no? ¿Cómo te sentías? O sea, ¿qué Es como, percibías? es ¿Cuál era como cuando de repente tú entras, ¿no? Tú tienes una vibración, y de repente ese material ya no tiene vibración. Como que tu cuerpo trata de, oye... De interactuar, ¿no? Ajá, oye, en cierto modo. porque lo humano, pues, es social, güey. Llega y trata de hacer, no sé, No, como- y qué, o sea, esa persona acababa de fallecer, ¿no? sí, acaba. Y qué duro ver eso, No, al menos a cuando- mí me impacta. Inclusive con los animales, güey. Tratas de tocarlo a que se mueva, güey. Ala, sí. Y es feo, A güey. mí me es parece feo, güey. duro, ¿no? No, La verdad. cuando voy a donde que volteo, estaba el doctor, ¿no? Haciendo El corte. el corte, todos estaban costurando. Pero cuando veo las botas, es una que, no, o sea, bueno, por respeto, fue, o sea, el tren, pues, al parecer había hecho pedazos lo que es esta parte, ¿no? De las rodillas, y nada más quedaba lo que es la rodilla Para y abajo. las botas, nada más. Entonces, cabrón. pues, uno siente el madrazo. Que esto es real, ¿no? Sí, oye, no, pues esto está pasa, pasando. o sea, Sí, esto, sí, sí. esto no es un jueguito de operando amigos y de jueguitos en lo que había. Y Sí, eso sí. fue un suceso muy cabrón que pues a mí la neta me dejó. La otra fue cuando me habló el doctor, me dijo, tengo una necropsia, pero en la madrugada. Fuck, Y bro. voy yo, güey, y estaba solo yo con el doctor, solo, güey. No manches. Así de huevo, yo acaba de comer y esa persona igual se había fallecido, la cabeza pues rebotó contra el pavimento y fallece, ¿no? Pero el doctor empieza pues a hacerle necropsia, ¿no? Empieza A ver por qué a fue. ver, y de repente el doctor eso sí saca un chingo de cosas, de ¿no? cosas, pero una cosa maravillosa, y me dice este sujeto de todos modos se va a morir. Digo, pero ¿por qué, doc? O sea, bueno, yo inocentemente, Tomaba mucho. pero ¿por qué? Ajá, tomaba mucho, Sí. fumaba mucho. Era cuestión de, mira, cuando hace por acá sale como unos líquidos negros así bien cabrones, güey. Y dices, no mames. Y le digo, a la madre, yo pues acaba de comer, güey. Dije, no, pues no hay pedo, ¿no? Y ya veo como cierra el cráneo y todo, ¿no? Y eso es algo así. Los de medicina pues saben estar acostumbrados, ¿no? Eso es una prueba de fuego para esos sujetos, ¿no? Sí, claro. Pero, Ajá, sí, no, sí. pero en el suceso que les quiero contar es uno que está por Face, donde una muchacha le tocaba, se supone que tenían guardias de 24 horas. Entonces llega una muchacha novata, no nueva, y empiezan a hacer el pero dentro de ese procedimiento que hacen ellos, creo que
hay una explicación que les dan ellos de la tráquea, no recuerdo bien, disculpen, Ok. pero la tráquea, creo que no la puso bien, entonces el muerto o el fallecido puede tener, se le pueden hacer como regresos de aire, entonces obviamente se produce un sonido. Entonces dice que No manches. la muchacha cuando le dice la chava, oye, ¿cerraste bien eso? O sea, ¿lo cerraste bien la track? Entonces, no, se me olvidó. Dice, no, imagínate, no hay pedo. Entonces, cuando la muchacha va a Hacerlo. hacerlo, ahí es donde Se produce se ese produce el gas. sonido. ¡Ah! Pues imagínate, ¡Ah! o sea, imagínate, güey. No No manches. No manches. mames, qué mamá, o sea, qué chingón. Entonces, pues, imagínate, güey. O sea, ya en la madrugada que te salgan esa mamada, güey. Ah, la bestia. Entonces le dice la muchacha, no, tranquila, esto es un suceso normal, esto luego pasa si no haces esto. Wow. Y la muchacha, ok, no, pues la muchacha, no, ya relajada, no, relájate. Pero, se van a dormir, güey. Pero, dice porque esto está como de mensaje de texto que alguien le estaba preguntando a la muchacha. Ok, Dice, ok. yo nunca he visto nada, yo toda mi vida, esto me apasiona, es mi pasión, esto. Entonces cuando se van a dormir, se tapan porque es un lugar que la neta hace como que frío, ¿no? Y ahí es donde ella cuenta que de repente escuchó como goteos y volvió a escuchar el sonido, como un sonido, ¡wow! Así. Fuck. Entonces dice, no mames. Entonces dice que cuando la muchacha volteó a ver a la alumna, le dijo, oye, y la alumna dice que se le quedó viendo así, con los ¿Lo ojos escuchaste? así. Dice, ¿escuchaste? Dice, no, no escuché nada. Y dice que volvió a escuchar el sonido, güey. Pero esta vez ya sintió como cuando tú estás... Lo tienes al lado. No. Ella sintió como que alguien lo tocó así Ah, a ella. manches. Entonces dice que ella se despierta y dice, no, deja de estar jugando, ¿no? Dice, no, pues es que no escucha. Dice que cuando la vuelve a escuchar el sonido, güey, ya es cuando ella escucha el goteo, güey. Pero ya de la otra parte, que escuchó los pasos de alguien caminando, pero descalzo. No manches. Entonces la muchacha pues dice, no, esto es algo de mi mente. La mente me está jugando una jugada pasada, ¿no? Sí. Y la muchacha... Se quedó con eso, ¿no? Dice, es el muerto. Y la muchacha, la alumna le dice, es el muerto, ¿verdad? Y dice, no te preocupes. Dice, es que no debía haber hecho eso. ¿Qué hiciste? No, pues le robó una cadena al muerto del pie. ¿Qué? Entonces dice, ay, eres una estúpida, ¿cómo No vas a hacer mames. eso? Y dice, no, ¿cómo vas a hacer esa? O sea, dice, no, discúlpame, ¿no? Ya no lo vuelvo a hacer. Entonces ahí es donde la muchacha, pues, como que se quedan atadas así y le logran regresar el S, ¿no? Pero pues ahí no recuerdo bien, pero pues obviamente la muchacha no vuelve a regresar al anfiteatro y es entonces cuando ellas empiezan a escuchar que el sonido empieza a desaparecer y los pasos igual empiezan a perecer, ¿no? Ya no se escucha. Entonces dicen, ya no, regresando a la Un cadena. reclamo. entonces, ya se supone que la muchacha le pregunta, y bueno, ¿y qué pasó después? Dice, no, pues lo que me sorprendió fue que yo fui al funeral del muchacho. No Ya, manches. y ahí es donde dice que cuenta que sí, efectivamente, Era de... estaba el pie intacto y todo el rollo y que tenía ya otra vez el brazalete. Okay. O sea, pero quedó medio... Y que la muchacha, la alumna, ya no regresó, güey. No manches. O sea, es una historia que está ahí en Face, casi no tiene como que mucho revuelo, pero fue algo que yo ayer lo estaba leyendo en la madrugada, güey. Que a la mierda. ¿Qué hubieras hecho, Baros? ¿Tú qué hubieras hecho? Ya nada, güey. No manches, o sea... Es que a mí me gustaba esa madre, güey. Mira aquí atrás, güey. Bueno, de dibujo, ¿no? Pero, o sea... No, pero, o sea, a mí sí me interesaba, güey. Antes, ahorita puede ser que ya me da un poquito de asco, pero... Antes sí me gustaba. El profanar a los muertos es como... La exhumación de no, la o sea, religión. ultrajar sus pertenencias. Ajá. Ah, eso sí está cabrón, güey. Sí, o sea, pero... Burlarse, no sé, hasta pisar su tumba, no sé, es como que algo muy bajo. Bueno, así lo considero yo, es algo Sí, muy no. bajo. No y es eso, y eso honorable. tiene una reacción, o sea, Sí, no sabes te qué puede llaman, pasar. o sea, no sé cómo se... Si realmente son ellos, aunque tal vez ellos no estén aquí, no sé, están en el cielo, están en el, no sé, en el purgatorio o en algún momento, es como que un llamado, pues, es un aviso. De, déjame descansar en paz o algo, o no hagas lo que quieres que te hagan, o sea... Sí. Pero es una respuesta contundente, ¿eh? Vamos No, a sí. decirlo de esta manera, una respuesta contundente. Yo la neta, pues, como la muchacha, ella decía que nunca le había pasado nada,
O sea, nunca, yo, o sea, estuve viendo los mensajes y la muchacha lo decía con una sinceridad así de, a la mierda. Es que hablábamos de eso también, ¿no? Cuando una persona te cuenta, me pasó esto, pero te lo cuenta en serio, pues dices, güey, o sea, es neta, güey, es neta, yo lo escuché, yo lo vi, tal, y dices, pues no te puedo decir que no porque tú lo viste, ¿no? Fíjate, No te lo puedo negar. regresando a mis eventos cotidianos en las interacciones que he tenido Con cositas, digamos. con lo extranormal, con lo paranormal, cuando estoy en mi cuarto. Pueden pasar mil cosas, suceden mil cosas, a veces hago como que me acostumbro. O sea, a veces hago oídos sordos, no me impresiono, algo como que no los tomo en cuenta. Ujú. Entonces ya dejan de pasar. Pero después como que arreciar otra vez. Pero ya, o sea, Ya recio, sí, Sí, no, fuerte. sí, decir, estoy aquí. O sea, entonces, digo, o sea, creo que tal vez no soy una persona, no sé, casi no voy a la iglesia, o sea, Sí. no le la vela, no sé, pues, pero no me dedico a hacer el mal, o sea, no. No. Pero digamos, las energías, a veces pensamientos negativos que he tenido, estrés, lo demás, algo que cualquier persona se somete a eso, o sea, o se ha sometido a eso, pues. Okay. Pero bueno, mi mamá es una persona, un contraste, o sea, diferente a mí, va a la Y al igual iglesia, que él, su mamá va a la iglesia. va a la también. iglesia, o sea, fue catequista, hace su oración de mañana, Tarde, comida, noche, sí. que hace las cosas bien y todo el rollo. Y cuando entro a su cuarto y, hombre, duermo, Ah, no, güey. Como Dios manda. duermo en la gloria, o sea, También, la neta me ha pasado, güey. descanso bien, no tengo pesadillas, nadie me molesta, y entonces tengo la luz apagada, siento una tranquilidad No, güey, a mí yo enorme. duermo hasta mejor en la cama de mi hermana y mi mamá, güey, porque pues, obviamente ellas son cristianas, ¿no? Y oran y todo el rollo. Yo digo, su madre, bien bonito. Pero llega ella y me dice, entra a tu cuarto y me duele la cabeza y esto y el otro y a ver cuándo ya, Huele a muerto. no sé, o sea, ya, o sea, cambia, limpia, no sé, haz algo, yo lo hago, pero no sé, o sea, su cuarto está en la armonía, vuelvo a decir esa palabra, Sí, armonía. armonía. Y lo mío así como que oscuro, con la luz apagada, así. Murciélago volado, Sí, La araña. Una mariposa negra. Es que el mío da, te digo, como que al terreno ese enorme tú baldío. el tuyo da en la parte de atrás. Sí, en la entonces. parte de atrás. Está ¿Y nunca te has atrevido a ir a ese monte, a ese lugar? Ah, bueno, o sea. Un día vamos a ir. O sea, si no son los fantasmas, los dones son las pinches culeras. Bueno. Entonces, Bueno, pues yo creo que aquí la dejamos, ya leímos otro dejamos ratito. Un próximo Pues episodio. muchísimas gracias por haber participado, Un hermano. gusto a Ya ustedes, sabes, un gusto a ustedes. estás Sí, va. invitado también cuando gustes, Sí, estamos el abiertos. regreso, el retorno, ¿no? Sí, a huevo. Sí, Bueno, pues muchas gracias. El el domingo vamos a continuar con las leyendas mexicanas. Ya tenemos más libros, otros artículos que hemos visto, así que pues les vamos a dar lectura para pues entretenernos un rato, ¿no? Y también que ustedes opinen. Hoy no tuvimos ninguna llamada, pero bueno, esperamos que para el siguiente viernes sigan participando, participen más. Por ahí nos llegó una historia que nos escribieron, así que pues bueno, muchísimas gracias. ¿Tienes algo que decir, Jesús? No, pues muchas gracias igual por vernos y todos los que están aquí conectados. Pues gracias, ¿no? Los valientes, ¿no? Que se han estado hasta ahora viéndonos, ¿no? Todas las cosas que estamos diciendo. Y pues muchas gracias, Brian. La neta, el aporte que hubo en este en vivo fue, la neta, yo lo sentí muy cabrón. O sea, el intercambio de ideas, Sí, hay claro, información. Sí, Sí, el Hay chiste de aquí- sucesos y hay muchas cosas que contar, ¿eh? El chiste de aquí es aprender y escuchar todos los puntos de vista que hayan y respetarlos sobre todo, ¿no? Claro, siempre con el respeto, nunca nos vamos a meter. Y ya saben, cualquier cosa que hayamos dicho una burrada o algo así, pues ya saben, pueden Una ponerlo. disculpa, pero pues sale natural. Pueden poner en los comentarios, no tenemos ningún problema, como siempre lo recalcamos. Y ya saben, cualquier historia, cuéntenos, no tengan miedo, no vamos a burlarnos de nadie, porque a lo mejor hay gente que piensa que nos vamos a burlar, ¿no? Es cualquier historia que ustedes nos quieran compartir, es bienvenida, ¿no? Y Sí, ya. claro. Bueno, pues puedes terminar el en vivo. Simón, claro. Bueno, nos vemos. Nos vemos el día domingo Sí. con leyendas mexicanas. Por ahí creo que también vamos a tener un invitado, así que, pues bueno, ahí pues va a ser bien recibido, ¿no? Sale, una.